Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera jornada del ciclo de charlas, de este segundo ciclo de charlas de la página Historias de Quellón. Hoy día tenemos a una mujer, filósofa, magíster en filosofía, que nos va a brindar la charla que es denominada La violencia de género como herencia transgeneracional en Chiloé. Antonia Piña es filósofa, Antonia Piña González, es filósofa feminista, con magíster en filosofía también, ha trabajado en distintas cárceles del país, como en San Antonio, también en los centros penitenciarios acá en Ancud y en Castro, ha realizado clases, realiza clases de fomento lector y otras materias también, integra la coordinadora FEMFES desde el 2004 y también es parte del Centro de Estudios Sociales de Chiloé, el SECH, desde el año pasado, 2020, ¿no es cierto? Y también es columnista del Desconcierto en temas de género y contracultura. Así que damos la bienvenida, Antonia. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy agradecida de tu invitación y también súper agradecida de tu trabajo, de todas estas charlas que estás gestionando, que realmente son fundamentales para pensarnos territorialmente, para pensar nuestras relaciones sociales, y creo que es sumamente interesante, importante que siempre hayan instancias de reflexión. Así que te agradezco mucho por eso. Gracias a ti, Antonia. Dejamos abierto el espacio al público para que deje desde ya sus preguntas, comentarios. Antonia va a hacer como una breve exposición con respecto a las temáticas que va a plantear para después realizar una conversación en formato que sea más diálogo que monólogo. Así que queda desde ya abierto el espacio para preguntas. Así que, Antonia, te dejamos el espacio para después continuar con la conversación. Súper. Dale. Bueno, lo primero que me gustaría decirles es dos reflexiones personales. Yo sé que el concepto de transgeneracional es un concepto que no sé si escuchamos todos los días. A mí me costó llegar a él, de hecho. Para mí fue una búsqueda muy personal inicialmente, porque yo provengo de una familia que fue muy herida por la dictadura cívico-militar de este país, y yo cargué durante un tiempo importante de mi vida esas heridas y esa carga, sin saber muy bien cómo relacionarla a mis propias experiencias de joven en mi juventud. Y de pronto caí en estudios, investigaciones que yo fui haciendo sobre temáticas relacionadas a violaciones de derechos humanos y violencia política. Caí en este concepto de herencia transgeneracional. Y es una forma de entender de que nosotros heredamos muchas cosas de las generaciones pasadas. Tal vez son personas que nosotras nunca conocimos a nuestros bisabuelos, etc. Y sin embargo, hemos heredado muchas de las prácticas de las personas que nos cuidaron, muchas de las prácticas, los valores éticos, los valores morales, también los miedos, las frustraciones, las alegrías y muchas veces los secretos, y toda esa herencia que recae en uno. Vivimos en una sociedad en que no somos conscientes muchas veces que heredamos esos temas. Entonces, eso es algo que desarrolla la herencia transgeneracional, es decir, comportamos la historia de nuestro árbol genealógico, en este caso, porque yo les estoy contando algo que es de índole personal. Pero cuando yo me encontré con esto, yo dije, wow, o sea, la historia que siempre se me había narrado como algo tan distante, algo tan ajeno, como una narración que parecía un poco estática, es decir, como sin vida, de pronto con este concepto de herencia transgeneracional, tomó un nuevo color en mi vida, en el sentido de decir, bueno, si yo heredo la historia de mi árbol genealógico, en muchos casos dicen que la tercera, cuarta generación, todas esas generaciones yo las heredo, y que puedo estar repitiendo eh, algunos patrones de conducta de mis ancestros que yo no conocí, y repito, los heredé porque los cuidadores, es decir, mi mamá o mi papá o mis abuelos, me heredaron esas conductas, esa forma.
si eso nos sucede a nivel personal, familiar, ¿por qué no nos va a suceder eso como sociedad? Y es ahí donde yo encontré bueno, esto no es un invento mío, esto se viene discutiendo y conversando en distintos debates de la salud pública, por ejemplo, y debates feministas. Yo me encontré con esta reflexión de, esperemos, o sea, detengámonos un minuto a pensar. La violencia que hoy viven las mujeres, una violencia que está sumamente materializada, por ejemplo, en los feminicidios, el hecho que a las mujeres nos maten por ser mujeres, es solo cosa del presente y sabemos cómo responder esa pregunta. Y la pregunta sería no. Esa no es una práctica, una conducta del presente, sino que la hemos heredado. Y ahí como filósofa yo me pregunté, ¿de dónde proviene esta herencia transgeneracional? ¿Por qué las mujeres cargamos generación tras generación sin negar que la vida mía en el presente es mejor a la de mi abuela, pero heredo esta violencia transgeneracional? ¿Desde cuándo? Y esa ahí es la gran pregunta, ¿no? Porque también nos damos cuenta de que es como que podemos reconocer que la historia habita en mí. Y eso es algo muy curioso, es como un ejercicio que yo me detengo porque considero que es muy interesante pensar que lo que vivieron las generaciones hace 5 generaciones atrás, o sea, hace 70, 80 años, tiene repercusiones en mí. Es decir, hay una continuidad, no solamente en el tiempo, sino en las vivencias. Y entonces empecé a preguntarme, ¿de dónde proviene esta herencia de la violencia en contra de las mujeres? Y en nuestro caso, Francisco, que estamos en Chiloé, y estamos en Chile, y estamos en América Latina, que es un territorio atravesado por la colonización, nos encontramos que ese proceso ha determinado las relaciones que tenemos hoy día, nuestras relaciones sociales, no solamente entre las mujeres y los hombres, sino entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Y, y el tema aquí se me abre una temática que yo sé que para las personas que tal vez me han escuchado alguna vez deben decir, uy, siempre habla de lo mismo, pero es súper importante que retrocedamos 2 o 3 pasos y nos preguntemos qué es lo que pasó si es que esta violencia comienza con la colonización. Y yo diría, yo sigo a teóricas que dicen justamente que no, que esta herencia no tiene, la colonización es una expresión de esta violencia, pero que en realidad esta violencia surge en el sistema patriarcal. Y es muy importante entender que el sistema patriarcal, que es algo que yo sé que todas, todos y todes ya hemos escuchado, no es solamente este sistema macabro que genera relaciones asimétricas, es decir, desiguales entre hombres y mujeres, sino que es un modelo de organización social dominador. En el centro del patriarcado están las primeras conformaciones de la sociedad, de la propiedad privada. En el centro está que las comunidades patriarcales se desligaron de la naturaleza en un orden un poquito, o sea, en un orden de equilibrio y de abundancia, y comenzaron a tener relaciones con la naturaleza de apropiación y de utilidad. Y es un sistema que, por supuesto, que genera una jerarquía, una diferencia de importancia entre hombres y mujeres, pero también genera otros tipos de sujeciones, que son las de clase, las de razas y las de género, como estamos hablando. Es decir, el sistema patriarcal es el sistema que se fundamenta en la jerarquía, en el antagonismo, en la rivalidad. Es decir, que los fundamentos, los pilares, si pudiésemos decir, si nos imaginamos que el sistema patriarcal es una especie de edificio, bueno, los pilares que lo sostienen, o aquí los palafitos que sostienen
al sistema patriarcal son la rivalidad, el antagonismo, y se nutre del pensamiento bélico, que también aquí es importante que nos podamos detener un segundo. Toda sociedad que piensa, que tiene como pilar fundamental el antagonismo, está en constante guerra, porque el antagonismo es tomar posición confrontacional con otro. Y es decir, que el sistema patriarcal ha generado guerra incesante. Y aquí, bueno, la pregunta sería, ok, entendemos lo que es el sistema patriarcal, pero ¿cuándo surge esto? Bueno, hay teóricas que nos hablan, y digo teóricas porque hemos sido las mujeres las que hemos querido desarrollar esto, no los hombres. Muchas dicen que es hace 5.000 años, otras llegan hasta decir que hace 8.000 y 10.000 años, o sea, llevamos muchos años desarrollando este sistema patriarcal. Y lo que sucede es que en el territorio que hoy día llamamos Europa, hace 5.000, 7.000 o 10.000 años, lo que sucede es que surgen distintas eh, tribus o distintas comunidades que en su seno albergaban este modelo de organización social dominador llamado patriarcal. Y estas tribus y etnias y comunidades comienzan a avanzar en el territorio que hoy día llamamos Europa, y en algún momento llegó a la península ibérica, que nosotros sabemos perfectamente lo que es la península ibérica, porque de ahí surgen las primeras embarcaciones que van a llegar a las costas de México y que van a comenzar este proceso que se ha llamado históricamente colonización, ¿no? Y es llegando a la península ibérica, que si ustedes lo buscan en el mapa es como medio como una punta, y llegan y bajan eh, echando, exterminando a los moros y a los árabes de ese territorio. Y luego cruzan el charco, es decir, cruzan el mar y llegan a comenzar a invadir los territorios que después ellos mismos van a llamar América Latina. Y esto es interesante porque el patriarcado es expansionista. La guerra es querer cooptar territorio. Y es algo que yo sé que las personas que viven en Chiloé saben muy bien de lo que se trata, porque vivimos eso en carne propia en el territorio. O sea, lo vivieron sus ancestros justamente. ¿Y qué es lo que sucede en el encuentro de 1492, que es el comienzo de esta expansión en nuestro territorio, de este patriarcado que le podemos llamar de alta intensidad europeo, aunque Europa se construye luego, pero entendemos que viene de estas tierras? Es que llegan acá y la mujer indígena, como estaba sucediendo al otro lado del charco, se transforma en una moneda de cambio, en una moneda de intercambio. Y aquí yo siempre suelo decir esto con un dolor y un pesar muy grande en el corazón, que es que muchas veces nos enseñan que nosotros somos producto del mestizaje, pero pocas veces nos hablan que ese mestizaje fue violatorio, que se tomaron presas a mujeres, que se las sacaron de sus territorios, que fueron vendidas al mejor postor, y que eso comenzó a ser nuestra herencia transgeneracional en el territorio. Y aquí ya estoy un poquito tocando los últimos puntos para que podamos debatirlos con las personas que sí tienen consulta. Aquí la Adriana Guzmán, que es una feminista preciosa del feminismo comunitario boliviano, nos explica de una forma muy bonita cómo es que esto sucede, es decir, por qué en el presente existe explotación. Ella nos dice de dónde la humanidad aprendió a explotar, de dónde es que el sistema capitalista enseñó a explotar. Y la Adriana nos dice, bueno, es en el cuerpo de la mujer. Ese fue el primer territorio de conquista. Y el hecho de que nosotros aprendamos a que convivimos diariamente con una persona al interior de nuestros hogares, que plancha, que lava, que nos sirve la comida, que nos cuida con una amorosidad en muchas oportunidades así, que da su vida por entero a ese cuidado, dice la Adriana,
es justamente el momento en que aprendemos a explotar, porque a esa mujer nunca se le ha reconocido su trabajo. De hecho, ese trabajo ni siquiera es reconocido como trabajo. Entonces, la invisibilización de la mujer en su rol, como todas estas características que vengo a decir, es la forma de explotación como nosotros hemos aprendido, porque es en la mujer donde encarna la explotación de este sistema capitalista, porque finalmente esta dirigente, pensadora, feminista, no sabría cómo yo definir a la Adriana, por favor búsquenla, que es maravillosa. Ella nos dice, finalmente, esto, quien gana con el trabajo no remunerado de las mujeres, no es el esposo que se va con la camisa planchada, nos dice ella, es el sistema de dominación, es decir, es el patriarcado. Entonces, aquí lo que estamos vivenciando hoy día en este siglo XXI es que las mujeres estamos abriendo los ojos, estamos experimentando un fenómeno mundial de apertura, de decir, esta herencia transgeneracional ha tenido un costo muy alto, ha tenido un costo de invisibilización de nuestros roles en nuestras comunidades. Aquí en Chile es tremendo, o sea, cómo eran parteras, o sea, siguen existiendo parteras, las hierbateras, las médicas, en distintas comunidades indígenas, las mujeres podían hasta ser jefas de clan. La importancia de las mujeres, o sea, las mujeres estaban en el centro de la sociedad. También el costo ha sido de una naturalización de la violencia, tanto así que muchas mujeres como yo, y yo sé que en Chiloé hay muchas organizaciones feministas por parte de jóvenes, adultas, que están trabajando con mujeres en situación de violencia, lo hacemos porque esta herencia transgeneracional lo que ha permitido es invisibilizar que nos están violentando cotidianamente. No solamente como la violencia intrafamiliar, sino la violencia en el pololeo, la violencia en la calle, la violencia en el trabajo, que no te pagan lo mismo que un hombre, etcétera. Es un papiro de micromachismos, microviolencias y macroviolencias que esta herencia transgeneracional viene a tensionar cuando nosotras somos capaces de tomar conciencia de aquello. Eso quisiera preguntarte, Francisco, si tienes alguna duda, si por ahí hay alguna consulta. Sí, mire, yo tengo que sea una duda desde antes de que empezara la exposición. Eh, Igual para la gente que quizás que recién viene llegando. Igual me comentaba Fabiola que se escuchaba un poco con eco. Pero tú lo arreglaste el tema, ¿no? Sí, yo lo arreglé. Uy, qué lamentable. Ya, dice, quizás Me mi voy a pregunta es acercar más. que, ya, para la gente igual que no, pues, quizás recién vienen llegando, ¿dónde se puede como ubicar en el tiempo el inicio de esta transmisión generacional de la violencia de género en Chiloé? De Bueno, yo quizás creo que la entendiendo violencia... el contexto colonialista y todo, pero ¿dónde la podemos ubicar? O... Sí, sí. Mira, en realidad me parece súper interesante la pregunta. Yo creo que hay muy poco texto escrito sobre esto, porque en realidad los textos escritos en el periodo de la colonización no hacen más que invisibilizar a las mujeres y son escritos por hombres. Pero sí podemos decir un par de datos que son, o sea, principalmente en el periodo en que llegan los españoles a territorio insular, ya se ejercen las violencias que van a constituir la herencia transgeneracional territorial. Es el caso evidente del incesto. El incesto y la violación de las mujeres es una herencia directa del proceso colonial. Yo no te puedo hoy día decir un autor o una fecha concreta, porque en realidad creo que estamos inaugurando esto. E invito a las mujeres que tengan interés en investigar estos temas, porque en realidad yo me he pillado con mucho texto muy interesante, pero yo hago el ejercicio casi de entender lo no dicho, porque lo está escribiendo un hombre con una perspectiva tan patriarcal que cree absolutamente, está convencido que nosotras somos inferiores, que somos incapaces de tener pensamiento abstracto, es decir, inteligencia,
y que estamos hechas para la procreación. Entonces, Francisco, es muy difícil encontrar fuentes bibliográficas que nos den luces sobre esto, sino más bien yo creo que hay que empezar a leer de otra forma esas mismas fuentes bibliográficas, esos mismos testimonios, por ejemplo, ir a los relatos nuevamente de los jesuitas. Es muy interesante ese tema, de las misiones circulares. Cada vez que hablen sobre mujeres, ¡pum!, prestar atención ahí. ¿Qué se dice y qué hay detrás de lo que se dice? No sé si se entiende. Sí. Las malocas igual. Con respecto a las malocas igual deberían haber antecedentes igual de la esclavización, del Claro, tráfico sí, de... por interno, por totalmente, WhatsApp me pregunta totalmente. Claudia. Claudia me pregunta por WhatsApp cómo se transmite esta herencia transgeneracional y cómo detenerla también. Mira, la herencia transgeneracional va en nuestra carga genética y eso no es terrible porque en nuestra herencia viene lo muy bueno y también lo malo. Hace poco me comentaron que existe un tipo de terapia que toca este tema puntual, que se llama, si no me equivoco, psiconeuroemoción, y que ellos hablan de la herencia transgeneracional, y también hay libros que nos hablan de diversos ejercicios para desbloquear esto. Pero en el fondo los ejercicios no son más que lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, que es estar conversando. Yo lo primero que iría a hacer, si es que ustedes tienen a una abuela, a un abuelo vivo, es ir a hablar con ellos. Inmediatamente es preguntar a padres, madres, tías, tíes, o sea, es en esas grandes reuniones que lamentablemente por la pandemia se han tenido que reducir, pero yo sé que aquí en Chiloé la relación que tenemos con nuestros ancianos es muy directa. Entonces, es abrir la oreja y escuchar atentamente las narraciones, porque en esas narraciones hay muchos patrones que podemos entender que estamos reproduciendo. Y por el tema de la violencia de género, que tiene un poco que ver con lo que me decía Francisco también inicialmente, es que yo quisiera detenerme en esta figura del trauco, porque el trauco a mí me parece medular para entender la violencia del sistema colonizatorio en Chiloé, porque el trauco es la expresión de una doble apropiación. Por un lado, se le apropia del relato, del ñen, del significado ancestral del pueblo huilliche al trauco, y por otro lado, se le apropia el discurso de la mujer abusada, violada, la gran mayoría de las veces, por un hombre de su propia familia. Entonces el trauco es también un muy buen punto de partida de entender el impacto del patriarcado insular. Con respecto al tema del mundo huilliche y la violencia de género, ¿qué se puede plantear con respecto a eso de la violencia de género desde el mundo huilliche o en el mundo huilliche? Quizá hay Mira, violencia de todo tipo. Nosotros comentábamos anteriormente, hablábamos hace una semana atrás en otro conversatorio de que no hay figuras femeninas, que también es un tipo de violencia eso, que resalten dentro de la historia del pueblo huilliche en Chiloé. No hay muchas mujeres que resalten dentro de la historia. Pero ¿qué sucede con el tema de la violencia ahí? sí, bueno, mira, yo sinceramente creo que ahí tengo tan poquito que aportar en comparación a todo lo que puedo escuchar de las mujeres huilliches en el territorio. Para empezar, o sea, quiero ser súper clara en eso, pero sí yo tengo ciertos puntos que pueden ayudarnos a reflexionar sobre eso. Lo primero, estos españoles, que es interesante, que no eran españoles cuando llegaron. Yo no sé si ustedes sabían que España se declara territorio España en el momento en que los tipos de los barcos se bajan y tocan este territorio. Es decir, ellos no son europeos ni son españoles. La identidad de España se forja a través de la colonización. Y eso es un tema bien interesante. Pero cuando ellos llegan con este patriarcado de alta intensidad,
y llegan con este chip de, primero, que no existían otras civilizaciones que no vieran en la Biblia, o sea, ahí hay unos debates gigantescos sobre el encuentro con los pueblos originarios de este lado del charco, pero lo que quiero yo aquí poner un punto que es interesante, es que ellos no podían entender, era como un sesgo epistémico, quiero decir, como una ceguera intelectual, una incapacidad de entender, que para hablar con otras comunidades humanas, hablaran con mujeres. Es decir, que los españoles, en todos esos siglos de dominación, obligaron a los pueblos originarios a inventar figuras de autoridad masculinas que fueran capaces de ser interlocutores válidos como ellos pensaban. Entonces, ellos obligaron a las culturas que sobrevivieron a este proceso colonizatorio a establecer figuras patriarcales, para empezar. Entonces eso es muy interesante porque hay el pueblo mapuche, yo hablo de patriarcado de alta intensidad porque se dice que en este territorio actualmente llamado América Latina, pero era el territorio Abdayala, era un territorio donde los pueblos originarios eran muy diversos, tenían organizaciones sociales muy distintas y donde las mujeres tenían roles de importancia muy grandes. Entonces, el contacto con esta sociedad española fue muy importante para que estos pueblos originarios que sobrevivieron a estos encuentros se volvieran patriarcales con los años. Es por eso que, por ejemplo, hay autoras que lamentablemente, Francisco, te lo debo, yo te lo voy a mandar por WhatsApp y lo podemos poner en Facebook. Hay autoras que están tensionando, por ejemplo, la identidad huaychafe en el Gualmapu, por ejemplo. Hay mujeres que hoy día dicen, esa no es la identidad del pueblo mapuche. No, el huaychafe es en un momento contextual, es cuando se enfrenta a un enemigo, pero la cultura mapuche no puede ser definida desde la guerra. Entonces, ahí es cuando, para contestar también la pregunta de la joven que te escribió antes, es ahí donde estamos haciendo todos los ejercicios para desaprender esta herencia transgeneracional. Es decir, como me han narrado la historia, no es como yo quiero narrar la historia. Es decir, también tomar un posicionamiento crítico, creativo sobre este tema. Y que no nos sigan narrando, por ejemplo, lo que hace el feminismo. No queremos seguir siendo narradas por los hombres. Y para eso, narrémonos nosotras mismas. Y un último punto con lo que tú me decías de las figuras que yo ahí tengo, quisiera, sinceramente sé muy poco, pero a mí me llama mucho la atención el caso de la chilpila, por ejemplo, que es parte de donde yo habito aquí. O sea, la chilpila es muy importante en la narrativa sobre el enfrentamiento español, y es una mujer. Y es una mujer que se queda con un libro sagrado, que es como, es icónico, porque el libro sagrado que se le hereda por haber enfrentado a este español, es un libro que atesora el conocimiento humano. Es una mujer que puede acceder a ese conocimiento. Es decir, si había una chilpila, habían chilpilas en plural. Aquí tenemos un comentario de Patricia Teca Nauto que en relación a la violencia y el trabajo. Dice, la violencia en el trabajo también las empresas llaman a las mujeres que obliga más que a los hombres. Los hacen trabajar como si fueran robots y muchas lo hacemos por necesidad económica y con muy poca información de sus derechos laborales. Es más, se llama la inspección del trabajo, menos responde. Ahora, una explotación laboral que esta pandemia aumentó. Extensas jornadas de trabajo y malas colaciones y nadie fiscaliza. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a ese tema de la violencia contra la mujer a través del trabajo? Sí, no, o sea, yo no puedo sino estar muy de acuerdo con lo que está diciendo ella y también referirme a la frase que yo siento que en estos últimos años se le ha otorgado una importancia fundamental en el feminismo, en los feminismos en Chile, que tiene que ver con la precarización de la vida. O sea, hoy día nos enfrentamos a un escenario donde toda la vida en la Tierra, incluida la de la naturaleza, está llegando a una crisis fundamental. O sea, nosotros estamos viviendo un ecocidio
gigantesco y estamos atravesados por relaciones patriarcales de violencia que son insostenibles. Y como bien decía, en el trabajo las mujeres vivimos una precarización terrible, por eso hemos sido las más golpeadas con esta pandemia, porque somos, yo no tengo las cifras, y aquí perdónenme, como una filósofa domina poco las cifras, no es socióloga, ahí le tendríamos todas las cifras de inmediatas, pero somos el sector de la sociedad más precarizado en términos laborales. Si tú te fijas, por ejemplo, en las carreras donde hay más mujeres, son las carreras que se pagan menos. Y en los sectores productivos, las tareas que se le otorgan a las mujeres son las que están en la escala de pagos las menos pagas. Entonces, coincido totalmente con la persona que nos está escuchando con su reflexión, porque estamos viviendo niveles de violencia que son insostenibles y que eso también tiene un impacto muy grande en nuestra salud mental. La salud mental de nuestro territorio está muy precarizada también. Anteriormente, en febrero, también tuvimos unas charlas sobre las trayectorias laborales de las mujeres chilotas en las salmoneras. Y aparte del tema de la precarización y de los escasos derechos laborales, también hablaba del escaso espacio que tienen dentro de los sindicatos. Sí, bueno, aquí hay los sindicatos son relativamente jóvenes en Chiloé. ¿Y cómo se llama? Sí, todavía no. Y también, ¿cómo se llama? Nos hablaba Nicole Cárcamo con respecto al tema de las exigencias laborales desde el mundo salmonero hacia las mujeres principalmente. ¿Cuál es cómo se soluciona o cuál es la visión del movimiento feminista en Chiloé con respecto a las mujeres que trabajan en la salmonera? Bueno, en realidad yo no podría ser vocera del movimiento feminista en Chiloé porque son muchas y muy diversas. Lo que sí yo considero que aquí, o sea, nunca he estado en un espacio donde se le eche la culpa a las trabajadoras del sector salmonero por lo que está sucediendo en nuestro territorio. O sea, yo creo que echarnos la culpa entre nosotras o ser críticas sería un grave error. Yo creo que nosotras estamos obligadas a tomar cualquier empleo posible. ¡Ay, saludos a tu hijo que está ahí! Y en ese sentido es tremendo, porque como nos decía antes la compañera que hizo su intervención, las mujeres no solamente estamos a cargo de nuestra vida, estamos a cargo de la vida de nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, estamos a cargo de la vida de de la tercera edad, de nuestros ancianos. Entonces, es un tema, yo tengo compañeras en la Asamblea Cívico-Comunal de Alcagüe, de la que soy parte, que han trabajado en la salmonera. Y una de ellas tuvo que empezar a trabajar porque si no, no podía sostener su hogar. Y ahí tú te dices, o sea, ¿cuál es la solución? Yo creo que la solución, primero que nada, es cambiar de modelo. O sea, nosotros estamos hoy día en un momento histórico, el momento histórico que se inaugura en octubre del 2019. En octubre del 2019, que no hubiese sido posible sin las feministas, fue un momento donde las poblaciones, las comunidades de Chile dijeron basta. El hecho que en Chiloé, no sé, yo soy de una comuna, la de Alcagüe, que arrasó con el 80% del apruebo, demuestra que esto ya no tiene que ver si eres de izquierda o derecha, esto es transversal. Estamos a un nivel de precarización que ya no da más. Entonces, lo primero que yo diría y que creo que las feministas insulares lo tienen súper claro es que este sistema productivo tiene que llegar a su fin. Y esta forma de hacer política también. Por eso hay algunas que creen en el proceso constituyente, otras que no, pero yo creo que todas creemos que estamos en un proceso de profundos cambios y que es las comunidades de Chiloé y también de Chile que nos tenemos que organizar para empujar esos cambios. No hay que creerle a los políticos, sino a empujar los cambios que necesitamos. Y las mujeres en especial necesitamos que se nos tomen en cuenta.
Y no solamente institucionalmente, yo diría culturalmente. Yo creo que lo que estamos viviendo en Chiloé es una transformación de entender la historia del territorio, de entender la identidad del territorio. Por ejemplo, vamos a seguir hablando de un patrimonio que yo no sé si las personas que nos están viendo saben de dónde viene, pero proviene de pater, que es padre, es decir, que ya es un lineamiento masculino. Vamos a seguir hablando de patrimonio cuando hablamos de identidad de Chiloé, y si seguimos hablando de patrimonio, ¿lo van a seguir escribiendo siempre los hombres? ¿Qué pasa con nuestras mujeres cantoras? ¿Qué pasa con nuestras mujeres, bueno, con todos los ámbitos que tiene Chile? Y yo creo que estamos aquí, en el presente, viviendo esos cambios. Yo no siento que esto pase mañana, esto está pasando hoy día, entonces por eso somos tan importantes. Cada una de nosotras y cada uno de nosotros es importante en esta transformación. Y ojalá que seamos capaces, primero, de ser autocríticos amorosamente, entender que repetimos estructuras heredadas transgeneracionalmente que nos hacen daño. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con Fabiola Astete en su programa en Radio Imagen, que también es de Quellón, y me preguntaba qué le hablaba si tenía algo que decirle a los hombres, y me quedé un poco en blanco, pero bueno, aquí voy a aprovechar, por ejemplo, si hay hombres que nos están escuchando, que le interesan estos temas, que no quieren reproducir los machismos heredados transgeneracionalmente, bueno, observen sus masculinidades. ¿Quieren ser un hombre que manda y las mujeres las tienen que acatar? ¿Quieren seguir reproduciendo esas formas, esos modelos de familia, esos modelos de esposo, de hijo, etcétera? O sea, yo creo que hoy día es la sociedad en su conjunto que tenemos la posibilidad de cuestionarnos estas herencias transgeneracionales. O sea, trabajamos duramente para la violencia de género, que es específica, que es dura, que es difícil, que es la que tiene que ver con los feminicidios, que es la que tiene que ver con la violencia al interior de los hogares, que ha subido creo que casi un 400% en la pandemia, pero también están todas estas otras transformaciones que son culturales y que dependen de todas, de todos y de todes. Tú en un artículo que escribiste para el 8 de marzo hablabas de los feminismos. ¿Por qué los feminismos y no el feminismo? Bueno, en realidad yo creo que a veces uno dice el feminismo porque suena más corto, pero en realidad cuando nosotros entendemos que la historia del patriarcado es larga, como estábamos conversando antes, que tiene más de 5.000 años, también entendemos que el feminismo se transforma en esta forma que han tenido las mujeres de sobrevivir, de resistir y de vincularse con otras mujeres para crear proyectos sociales distintos al patriarcal, ¿no? Entonces, no existe un solo feminismo porque no existe una sola mujer. Y en ese sentido, eso es lo hermoso también yo siento del presente, de entender que la diversidad está al comienzo de la comprensión que queremos construir una nueva forma de organizarnos socialmente, construir una nueva forma de sentir, una nueva forma de relacionarnos entre nosotros. Y bueno, la diversidad es lo primero que tenemos que entender, pero entenderlo con el corazón, sentir y pensar, dirían por ahí. Porque en realidad yo no podría estar hablando aquí de el feminismo insular. Yo creo que existen los feminismos insulares que, por ejemplo, yo no podría tener la pretensión de entender cómo vive el feminismo una joven o una mujer huilliche, por ejemplo. Y eso está bien, reconocer los límites de estar situado en nuestra experiencia es sano, porque lo otro es colonialista. Cuando nosotros vamos al colegio, nos dicen, bueno, vamos a estudiar la historia universal. La historia universal es un invento. La historia universal lo que quiere decir es los europeos contando la historia del mundo. Bueno, en este siglo XXI no queremos más eso. Queremos, queremos poder escuchar las historias de las distintas comunidades, de los distintos pueblos, que son diferentes y que vale completamente la pena conocer. Entonces, por eso, el feminismo comportan todos los tipos de feminismo que existen en el mundo. Para mí, esa es mi opinión. Y con respecto a los feminismos insulares, ¿cuándo se puede ver como
el origen o las primeras pisadas, por decirlo, del feminismo desde Chiloé. Mira, para mí, como antes lo estaba abordando más a nivel general, yo creo que el feminismo siempre ha existido en Chiloé. Las mujeres tienen un rol muy relevante en la historia de Chiloé, que se ve, por ejemplo, plasmada de una manera muy evidente en la inmigración de los hombres a la Patagonia. Las mujeres sostenieron la vida en sus comunidades y lo hicieron de una forma bastante impresionante. Y en ese sentido, yo creo que el feminismo, o sea, volvamos a definir un feminismo amplio, en el sentido en que no es necesario ponerse una pañoleta verde para ser feminista. Yo creo que es más bien las formas de resistencia y de visibilización de las violencias. Y en ese sentido, yo creo que las mujeres aquí en nuestro territorio insular siempre se han reunido a tejer y siempre en esas reuniones han hablado de violencia o han hablado de lo que les sucede. Por ejemplo, las mujeres en Chiloé eh, se comparten, se necesitan, son muy de conocer la vivencia de sus vecinas. El otro día justamente estaba leyendo un libro que me interesó mucho sobre una autora que se llama Rita Segato y ella decía que en el tiempo anterior a la llegada de los españoles a nuestro territorio, la idea como de vida íntima no existía. Esta cosa de que en nuestras casas sucede lo íntimo, es como nuestro territorio de nuestra familia nuclear, que eso no existía, que las comunidades vivían con las puertas y las ventanas abiertas y que la educación de las niñas era comunitaria. Y de pronto al leer eso yo decía, eso tiene mucho que ver con la experiencia de Chiloé, esa cosa de que la vecina entra, sale, conversa con una, tomamos mate toda la tarde, esta cosa de compartirnos quienes somos y lo que vivimos es parte de una forma de resistir el patriarcado. Y para mí es parte de la experiencia de la mujer en Chiloé. Pero por otra parte, el feminismo, como más bien lo entendemos o como nos lo venden los medios de comunicación, como más bien como grupos urbanos de mujeres que sacan a la luz esto que está oculto, porque en el caso, por ejemplo, de Castro, las mestizas llevan más de 10 años visibilizando esto. Y yo sé que en los primeros años eran prácticamente la única agrupación que estaba visibilizando las violencias, pero hoy día podemos decir que en todos los centros urbanos hay más de una agrupación que están trabajando día y noche para poder ayudar a las mujeres en situaciones de violencia y también para hacer talleres, conversatorios, para poder desaprender el patriarcado y aprender nuevas formas más amorosas de vivir, de relacionarnos, de querer nuestro medio ambiente, porque no solamente reaccionar, el feminismo no solamente una resistencia al sistema patriarcal, sino también es un proyecto civilizatorio distinto, donde no hay desigualdad, donde no hay jerarquías, donde las comunidades, el centro de las comunidades sea el cuidado a la vida. Entonces es un proyecto civilizatorio nuevo, es un proyecto que requiere también mucho amor y mucha imaginación política. No sé si podrás responder una pregunta de Daniel Millapán Muñoz, que dice: saludos. ¿Alguna lideraza, lonco, o somo o mujer huilliche que se pueda rememorar? Y bueno, vuelvo a contestarle a la persona que nos está preguntando de que yo no, lamentablemente, me declaro ignorante en ese tema porque no conozco en profundidad. Lo que sí yo te puedo decir es que actualmente está la primera lonco del territorio y es una mujer, que es la lonco Clementina. Y sin duda alguna deben haber otras, como bien señalaba Francisco, por lo que lo entendí en un comentario, hay poca visibilización de las mujeres del pueblo huilliche en el territorio insular. Pero yo estoy segura que las hay y hay que ir a buscar. Nosotros, ¿Cómo? que nos hemos rescatado como algunos nombres, como de María Raín, Gregoria Millalonco, actualmente la maestra de paz también, Domitila Cuyul, la misma Hilda Huenteo, entre otras.
pero sí hay una duda tremenda al respecto. Te quería preguntar con respecto al tema de la Pero que violencia, estamos, ¿sí? no, Que sí, con que yo respecto a la entiendo que hay una violencia, deuda muy grande. sí, Me quedo con la violencia en tiempos actuales en Chiloé, ¿cuál es la situación de la violencia de género? En las últimas décadas se observan cambios con periodos anteriores, cuáles son las nuevas formas de violencia, las nuevas formas de resistencia igual. Sí, bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante. Yo por lo menos en mi búsqueda de ese tipo porque yo estoy trabajando hace 3 años en Chiloé con diversas mujeres en distintos lugares de Chiloé. Eh, y puedo hablar como de mi testimonio en aquellos talleres. Yo sé que hay poca información, sé que hay bastante trabajo. De hecho, Fabiola, que es la persona que te comentaba antes, ha trabajado hace más de 10 años acá en el territorio, en la Oficina de la Mujer y en Cernamec. Ella creo que podría llegar a tener tal vez números, pero la verdad yo no consiguió mucha información así punzante. Creo que ahí también hay una deuda, porque en realidad muchas veces lo que sucede, por ejemplo, con Cernamec, para cerrar ese punto e intentar contestar tu pregunta, es que muchas de las políticas públicas que vienen o sea, todas las políticas públicas que vienen del continente a Chiloé no responden a las necesidades territoriales. Entonces, ante eso, no sé si pueden responder a justamente las características específicas del, del patriarcado insular. A ver, yo creo que el hecho puntual de que en mis 3 años de trabajo territorial con mujeres haya trabajado sistemáticamente sin saberlo inicialmente, con muchas de ellas muy heridas y muy atravesadas por el incesto. Yo podría decirte que el incesto es algo que a mí me ha asombrado mucho, porque es un tema que por un lado está muy invisibilizado y por otro las mujeres lo cargan como una cruz, como con mucha culpa. Y creo que esa es una violencia que va directamente hacia la niñez y marca profundamente a las mujeres. También es lo como decía la persona que nos comentó anteriormente, la violencia sistémica del trabajo es algo muy fuerte en Chile, muy fuerte, sobre todo en esa transición que yo siento que también ha sido poco investigada desde una perspectiva de género con respecto a la transición que fue de la soberanía alimentaria, de la minga como institución de organización social, a el sistema más productivo capitalista, que eso, por lo que tengo entendido, es bastante tardío en el territorio. Y ahí he encontrado algunos estudios, pero muy escasos, muy incipientes, sobre esa transformación de la vida en Chiloé y cuál es la transformación en ella de la mujer. Yo tengo hartas preguntas. Si no logro contestar sus preguntas, les pido muchas disculpas. Lo que pasa es que en realidad son las mismas preguntas que me hago yo. Y si alguno tiene información, tiene bibliografía, yo estoy muy, pero muy abierta a aprender, a que me contacten, porque en realidad es un tema que necesitamos trabajar en profundidad para justamente lo que decía Francisco al final de su pregunta, eh, poder trabajar socialmente, no individualmente, estrategias de prevención, porque aquí me quiero dedicar a un punto. La violencia de género, entendida como una herencia transgeneracional, nos quita el peso a las mujeres particulares de que esto es nuestra culpa, de que esto nos está pasando porque hicimos algo mal. Y eso es muy importante. Esto es estructural. La violencia en contra de las mujeres es estructural, es histórica. Y si queremos transformarla, la única forma de hacerlo es juntas, es en colectivo, es la sociedad la que tiene que, primero, reconocer esto y segundo, a través de los relatos de las mujeres y de las actividades que las mujeres realizan, poder transformar esa realidad. Eh, con,
hace tiempo tú eres del SECH igual, pues no sé si has sabido del estudio de Adolfo Mariñanco, con respecto al tema de las mujeres y las salmoneras. Eh, Él planteaba el tema de cómo, quizás no lo planteaba así, pero en el fondo se traducía que cómo es la violencia de género en el trabajo se traducía, o en la explotación hacia las mujeres en el trabajo de las salmoneras, se traducía en violencia hacia los niños a través del abuso sexual infantil. ¿Cómo se relacionan estas violencias de género hacia la mujer con otros tipos de violencia? ¿O cómo tú lo ves? Bueno, para mí es el núcleo. Primero no conozco al autor. No conozco justamente esa tesis y me parece una tesis que tengo que sin duda estudiar. Yo creo que es el punto neurálgico cuando nosotros decimos que el sistema patriarcal es un modelo de organización social dominador. Básicamente estamos diciendo que es abusador, es decir, que es el núcleo donde se ejercen todas las violencias. O sea, esto es un tema que las feministas llevan muchos años también visibilizando. ¿Cómo es posible que las mujeres que somos eh, 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 productoras de vida, y esa vida se va a transformar en la fuerza de trabajo de este sistema capital, se les invisibilice hasta tal punto que se diga que ellas no son importantes en la sociedad? Entonces, lo que yo creo que tú me estás transfiriendo, habiendo no leído ese texto, yo considero que es fundamental entender esto. O sea, la violencia, la primera violencia patriarcal es hacia el cuerpo de la mujer, pero todo el resto de las violencias tienen que ver con eso. Por eso las feministas dicen, ni mi cuerpo ni la tierra es territorio de conquista, porque se entiende que la violencia ejercida en la naturaleza y la violencia ejercida en mi cuerpo es la misma, proviene del mismo lugar. Y la única forma de frenarlo es entender que es la misma fuente de violencia y de abuso. El tema de la salmonera es un tema realmente muy neurálgico del territorio. Yo creo que sinceramente ahí se pueden hacer muchos paralelos con la violencia de género. Gracias, Francisco, por recordarme eso. Justamente Fabiola Estete comenta, dice que se nos viene un gran desafío junto a Antonia y otras. Y también Fabiola habla de Micaela Mañao, que también se me había olvidado a mí, que es de Quellón con respecto a las mujeres huilliches que merecen como ser rescatadas y posicionadas. Yo tenía otra pregunta, que la busco ahora, era con respecto a cuáles son las demandas actuales, si bien sabemos que no hay un movimiento feminista a nivel global y tampoco a nivel archipiélago, pero cuáles son como las demandas que más urgentes o con mayor fuerza desde los movimientos feministas en Chiloé. Bueno, yo creo que hay muchas demandas muy puntuales. O sea, lo que pasa es que las demandas feministas es un paneo muy diverso, ¿no? Porque tenemos las demandas del sistema jurídico. O sea, si estamos hablando de que el patriarcado, nosotras llevamos en nosotras la herencia transgeneracional del patriarcado, es cosa de ver el Estado-Nación, cómo se genera, porque solamente hay hombres que generan eso, y meterse como en el ordenamiento jurídico, donde las leyes y todo el aparato jurídico la crearon los hombres. Entonces podemos desde ahí entender las desigualdades tremendas que tienen las mujeres en ese aspecto. Entonces, por ese lado hay una demanda puntual a tener mayor reconocimiento por el Estado, que el Estado reconozca políticas del cuidado, por ejemplo, que visibilice que el cuidado que generan las mujeres en las sociedades, que no es remunerado hoy día, es un trabajo. También hay demandas de origen territorial. No nos olvidemos, y en este sentido es súper importante todas las preguntas que han ido en torno al pueblo huilliche. No nos olvidemos que hoy día la defensa territorial está liderada por mujeres, que la defensa del agua está liderada por mujeres. Eso es una demanda puntual. Cuando las mujeres quieren cuidar su territorio y exigen al Estado el reconocimiento, por ejemplo, de la plurinacionalidad y de la autonomía de las comunidades en sus territorios, es una exigencia del feminismo. También hay otra exigencia que habla del ecocidio. ¿Hasta cuándo vamos a parar con el ecocidio? ¿Hasta cuándo vamos a cambiar el sistema, la matriz del sistema productivo? Porque
seguimos extrayendo minerales de la tierra en un momento en que sabemos que estamos poniendo en riesgo la vida de toda la tierra, ¿no? Entonces, hay diversas demandas, las demandas de, por ejemplo, la tipificación del femicidio. Yo no sé si ustedes sabían que femicidio quiere decir asesinato de una mujer por su cónyuge. Bueno, en el resto de las legislaturas de distintos países se cambió a feminicidio, que es el asesinato de una mujer por ser mujer. Es decir, que hoy día, por ejemplo, están tipificados como femicidios 10, pero si fueran feminicidios, capaz que serían 20, 30. ¿Entiendes? Entonces hoy día no está reconocido que nos matan por ser mujeres. También el feminismo comporta la necesidad de entender la diversidad de las identidades sexuales, si quieren decirle así, o de las disidencias. Entender que hay seres humanos en el mundo que no se sienten ligados eh, a, a la diferenciación binaria de género, es decir, hombres y mujeres. Entonces, toda la lucha que da el movimiento trans y otras disidencias sexuales están al interior del feminismo. Ahí hay debates, hay disensos, hay acuerdos, pero por supuesto que está al interior del feminismo. Por último, todo lo que tiene que ver con visibilizar el sistema patriarcal como una jerarquía, es decir, como una pirámide, entonces estás poniendo ahí en cuestión todo, pues Francisco. Por eso yo te digo que es un movimiento, es un proyecto civilizatorio nuevo, porque yo te veo ahí con tu niño y muchas feministas queremos que la adultocracia se acabe. Para eso tenemos que eh, transformar la escuela, tenemos que transformarlo todo, ¿no? También está el feminismo que habla de la salud mental, la salud, los derechos reproductivos, o sea, es un sinfín. Yo creo que ahí lo que yo puedo decir con certeza del alma es que la gran mayoría de los feminismos, si no todos, sueñan y tienen la imaginación política para imaginar un mundo sin desigualdad. O sea, si entendemos que esto ha sido creado por nosotros, o sea, no por nosotros, por otros en el pasado, ¿por qué no lo vamos a poder transformar? Y transformar todo lo que no nos gusta, todo lo que nos aliena, todo lo que nos hace daño, todo lo que nos ha llevado a la situación en la cual hoy día estamos. Y por última, o sea, te quería agregar una cosa. Yo no conozco mucho de dirigentes o de mujeres huilliches insulares que, que son muy importantes de visibilizar, pero eh, me interesaría señalar, por ejemplo, que en la música tradicional de Chiloé, las mujeres han sido medulares y también siento que no se les ha reconocido lo suficiente. No solamente por Rosario Hueicha, por ejemplo, y que Rosario lamentablemente tuvo que vivir la desaparición de una hija. Yo no sé si tú sabías eso. Ella cargó a lo largo de su vida la desaparición de una de sus hijas menores, mujer, en el continente. Sino que también, aparte de Rosario Hueicha, que es una grande, también podríamos hablar de la Neviel Muñoz, que tiene unos proyectos preciosos que canta en Mapuzungún, y de tantas otras. O sea, hay muchas mujeres que están en la cultura de Chiloé y que me encantaría que también pudiesen recibir reconocimiento. Sí, exactamente. Supongamos, el domingo nosotros tenemos charla con Hilda Huenteo que nos va a hablar de las mujeres huilliches. Y más Qué adelante tenemos... entretenido, yo lo espero. Y más adelante tenemos otras charlas que tú hablaste de la migración de los chilotes hacia la Patagonia, y es una patagónica, porque es chilena-argentina, nos va a hablar sobre la migración de las mujeres chilotas, la invisibilización de la migración de las mujeres chilotas hacia la Patagonia. Y también esperamos contactar a Nediel Muñoz pronto. Con respecto al tema de estas transformaciones que se proponen, y a mí me llama siempre la atención el tema de cuidados, con Gabriela lo hablamos harto, con Gabriela Cabaña, el tema de cuidado, género, la invisibilización también, la escasez de derechos de las mujeres, que 9 de cada 10 ejercen la labor de cuidado casi. ¿Sí? ¿Cuál es como esa relación o cómo se plantea el tema de cuidados? Porque normalmente se mira muy solapadamente y no se profundiza en todo lo que conlleva el tema de cuidado, y que casi Sí, mayoritariamente lo somos las mujeres.
Bueno, yo creo que está directamente relacionado con el buen vivir. Actualmente nosotros tenemos una idea del vivir que es sobrevivir frente a una dictadura del patriarcado que es francamente insostenible. La gran mayoría de seres humanos en el planeta vive esa precarización de la cual hablábamos. Y eso también es una precarización de sueños, de, del alma. Cuando estás sometido a trabajar 12 horas sin parar, no poder tener una buena alimentación, no poder nutrirte, no solamente con alimentación que no sea tóxica, porque los agroquímicos y todo eso, sino que también nutrirte a través de tus relaciones con tus vecinos, con la música, con la cultura que se dé en el lugar donde tú estés, estamos generando subjetividades, mentes y corazones de personas súper precarias. Y creo que los feminismos también hablan mucho del buen vivir, ¿no? Porque el buen vivir nos permite salirnos de ese sistema opresivo que nos dice que para vivir hay que producir capital, porque básicamente lo que producimos nosotros es capital, y salirnos de esa opresión y ponernos en otro lugar y que la pregunta más importante es la siguiente: ¿cómo queremos vivir? Y eso no es algo que pueda contestarte yo, esa es la gracia. Eso es lo que nos tenemos que preguntar las comunidades donde vivimos. ¿Cómo queremos vivir? Y eso es algo que se nos ha quitado como posibilidad de enunciación. Se nos ha dicho nosotros no podemos decidir por cómo queremos vivir, pero eso no es cierto. Entonces yo creo que en este siglo XXI en el cual estamos, que vemos la proliferación de tantos movimientos, de tanta fuerza. O sea, el octubre del 2019 nos enseñó, independientemente que no estuviésemos al principio tan seguros, porque yo sé que aquí en Chiloé habían varias personas diciendo, pero ¿cómo es esto? No sé qué, pero de pronto te mostraron plazas llenas de personas, llenas de niños, y te das cuenta que hay una gran cantidad de personas en este territorio que no quiere seguir viviendo como estamos viviendo hoy. A mí eso es neurálgico. La pregunta, por ejemplo, es algo que a mí me marcó muy profundamente al aprender un poco de la revolución de las mujeres kurdas. Que las mujeres kurdas llegaban a un territorio que estaba atravesado por el conflicto armado, y lo primero que hacían era una asamblea, y cuando reunían a todas las mujeres, les decían, bueno, mujeres, ustedes, ¿cómo quieren vivir? Y que muchas de ellas lloraban porque les decían, nunca me habían preguntado eso. Yo creo que esta es la oportunidad de preguntarnos. ¿No lo crees, Francisco? Porque sé que estamos en un contexto tan difícil que no es que yo sea, no es que yo no vea las dificultades, al contrario, de esas dificultades creo que estamos llegando a un pic de tanta precarización, que es el momento en que las grandes transformaciones pueden darse. Mira, tenemos un comentario que tampoco sé si quizás sea, pero quizás por el tema significativo, simbólico. Daniel Millapán pregunta, ¿qué opinan del concepto de maestra de paz? ¿Cuál sería como su De, significado ancestral o más profundo, desde tu perspectiva? no, me lo perdí. ¿De? Eh, Te pregunta, ¿qué opinan del concepto de maestra de paz? En cuanto como a rol No, femenino. la verdad no podría, ya, no podría contestar esa pregunta. En realidad no podría. Y con respecto al tema, Eh, me, sí. yo también te quería Me preguntar con gustaría respecto que a, él nos desarrollara más. bueno, las maestras de paz fueron como figuras que surgen como en la década del 30, por lo menos en Chiloé, que vienen traídas desde Osorno y que fueron, bueno, fueron como educadas desde un lonco, quizás no lonco, un maestro de ceremonia, que era Juan Fermín, no, Juan de Dios Chepquián. Y él eh, educó a 12 maestros de paz. Y esas de las que aún siga viva es la Domitila Cuyul. Quería hacer una pregunta Mira qué interesante. con respecto como hombre. Eh, yo género, desde que tengo sociología de género, me metí un poco más en el tema, pero ¿cómo
yo me vengo deconstruyendo hace como 10, 15 años y me falta mucho aún. Pero cómo desde, obviamente no es la respuesta, que esa la respuesta la tenemos que buscar uno, pero ¿cuál es la posición de las mujeres feministas con respecto a hombres que están como en proceso de deconstrucción, de romper con ciertos estereotipos, con ciertos parámetros patriarcales que nos siguen inundando muchas veces inconscientemente? Muchas veces yo me encuentro con temas que me considero bastante patriarcal y en el fondo es como una ayuda, consejo. Yo sé que nosotros tenemos que problematizar nuestras masculinidades, yo trato de hacerlo, pero tú, alguien que se está recién deconstruyendo como hombre, que está rompiendo con parámetros patriarcales, ¿qué le dirías tú? Dale, mira, lo primero que quisiera decir es que cuando Francisco me invitó a esta conversación espectacular y me mandó el afiche, a mí se me pasó decirle algo que me parece que ha estado como dando vuelta en esta charla y que pido muchas disculpas no haberlo dicho inicialmente. Y es que yo no soy originaria de Chiloé y vivo hace 3 años y medio en este territorio y me he dedicado desde el día uno a trabajar con mujeres el tema de la violencia como herencia transgeneracional. Pero yo no podría, nunca he querido ni ostentar un posicionamiento en poder responder sobre la memoria territorial de las mujeres, porque creo que es muy rica y mi trabajo recién comienza. Así que les agradezco a todos quienes hayan hecho preguntas que no sé responder. Soy Matea, le voy a preguntar a Francisco después, voy a estudiar sobre eso, porque me dan aún más ganas. Y siento que es súper agradable poder decirlo aquí, de que uno siempre es ignorante. A mí me gusta eso de la filosofía. La filosofía había, bueno, este gran filósofo que es el típico que la gente cita, Sócrates, que decía, solo sé que nada sé. Y a mí me tocó muy fuerte ese tema. Yo creo que uno siempre puede aprender más. Y para eso les agradezco también la comprensión de que yo no les pueda responder estas preguntas. Por otra parte, que creo que tiene mucho, está en la misma vibración que esto, con lo que me cuenta Francisco, es, mira, para mí ha sido fundamental entender una cosa. El patriarcado, que es aquello que hemos estado hablando, que en toda esta charla y muchas veces discutimos porque estamos frente a desigualdades y a violencias exteriores tan fuertes, como que lo localizamos en algo exterior, ¿no? Es como, es la sociedad, es el Estado, es el gobierno o es la escuela, es como, son las instituciones. Pero bueno, a mí me ha ayudado mucho en mi feminismo entender que hemos interiorizado ese patriarcado. Y el interiorizarlo quiere decir que hemos empezado a vivir en base a sus valores, en base a sus preceptos, en base a sus estereotipos, que son enseñados desde que somos muy chicos. O sea, no solamente nos enseñan los valores patriarcados en el hogar, porque hay pocos hogares, hay pocos padres, madres, abuelas, abuelos que han podido tener el tiempo para dedicarse a reflexionar sobre estos temas, pero yo sé que los hay, pero también estos son los valores fundamentales de la escuela. Es en la escuela donde te insertan los chips de los estereotipos de género, de los micromachismos, etc. Entonces, eh, entendiendo la pregunta de Francisco, que me parece una pregunta muy, muy importante, es que estamos todos en transición, nos estamos todos despatriarcalizando. Yo no sé, Francisco, si yo me he despatriarcalizado más que tú, ¿cachai? Yo creo que tiene más que ver con esta humildad en decir, yo soy una persona llena de estructuras patriarcales que las quiero deconstruir. Yo, por ejemplo, soy una mujer actualmente heterosexual y tengo un parejo. Y con él tenemos un constante diálogo sobre las cosas que no nos gustan del otro, las cosas que no me gustan de mí, y que es ese ejercicio cotidiano de crítica y autocrítica. Porque aquí nadie eh, hizo el doctorado de patriarcalización. O sea, es algo que se construye día a día y es cotidiano. Y por eso es tan importante que lo hagamos.
O sea, que nos permitamos desaprender. Ese es el concepto clave, el desaprender, porque es darnos la posibilidad de problematizarnos, es decir, ¿por qué estoy reproduciendo, que tiene mucho que ver con la herencia transgeneracional? ¿Por qué estoy reproduciendo aquellas cosas que me agredieron, que no me gustaron, que siempre rechacé o critiqué? Y al darme cuenta que las estoy reproduciendo, ¿cómo salgo de esa reproducción? Con el diálogo y también con la honestidad y sobre todo con la humildad. Aquí nadie está dando cátedra ni de feminismo y quienes dan más cátedra yo creo que son los que menos hacen este ejercicio interno de autocuestionamiento. Lo que sí, Francisco, yo creo que los hombres hay, hay muchas formas de, o sea, considero que esto es un proyecto también social. Creo que estaría bueno que hombres como tú que se sienten en este camino se pudiesen juntar, pudiesen conversar sobre esto. Creo que es lo que nos sucede a nosotras. A nosotras nos pasa que nos necesitamos el diálogo con las otras. Y por eso es tan importante que muchas de las reuniones que hacemos sean solo entre nosotras mujeres y disidencias, porque en realidad es ahí donde nosotras podemos manifestar, ser honestas. eh, el tema aquí, yo creo que uno de los temas más importantes que no he tocado es el tema de que los seres humanos somos vulnerables y hemos sido históricamente vulnerados, pero hay que reconocer nuestra vulnerabilidad. Y creo que esa es la peor herida como herencia transgeneracional del patriarcado en los hombres, en que los hombres no pueden ser vulnerables. Y esa es una condición humana. Y eso es algo que te invito e invito a los hombres a reflexionar, a ser capaces de ser vulnerables, que es muy importante, porque es ahí donde entra el cuidado. Cuando somos vulnerables es cuando nos damos cuenta de la importancia de cuidarnos y de tratarnos bien, de poner en el centro de nuestras preocupaciones el cuidado. Y quizá para no abusar de tu tiempo igual, eh, como última pregunta, el tema de las transformaciones que se nos vienen. Eh, ¿Tú ves con buenos ojos hacia las transformaciones que se proponen desde el feminismo, desde los feminismos? ¿Vamos por buen camino? ¿Vamos avanzando? Eh, ¿O ves como más nublado el camino? Mira, yo como filósofa creo que estamos en la antesala de un cambio paradigmático muy profundo. Es un cambio que implica una transformación total. Yo lo observo así. Esa es mi intuición sentipensante más profunda. Creo que estamos yendo en la dirección de decir que si no transformamos eh, las formas como llevamos nuestra vida, vamos a exterminar el planeta. Y esto ya no es como algo que sucedía en los años 80 porque tres científicos lo decían. No, hoy día sabemos que el 2050 nos quedamos sin agua y estamos viviendo en Chiloé una crisis hídrica de proporciones. Y esa crisis que hoy día actualmente territorios como Curaco de Vélez, Keilen, eh, y muchos otros que tal vez no sé, están llegando a un punto peak de darse cuenta, hemos deforestado Chiloé, hemos explotado el Pompón, etcétera, hemos contaminado nuestras aguas, y todo eso va, lamentablemente, ¿por qué es lamentable? Porque la destrucción de nuestra casa común, que es la naturaleza, va a implicar, siento yo, un cambio paradigmático en la forma en cómo vivimos la vida. Y yo creo que es esencial la escucha y el aprendizaje de nuestros pueblos originarios en este proceso. Es esencial. Porque aparte, yo como inauguré en esta charla, que les conté algo sobre mi íntimo, bueno, vuelvo a mi intimidad, es que yo en este trabajo de la herencia transgeneracional descubrí a mis ancestras indígenas y ya no me puedo vivenciar de la misma manera. No tengo la educación ni aymara ni mapuche,
pero las tengo conmigo. Y sé que ellas son las que me aportan cuando salgo al huerto. Son ellas las que me llevan mensajes en mis sueños. Y eso es esencial, o sea, siento que esa transformación que operó en mí está operando en este momento en muchas otras personas que están buscando en su origen las respuestas para lidiar con el futuro. Yo creo que eso es esencial. Y lo En el veo, fondo, yo sé que la gran... Sí, te escucho. no, en el fondo, así como hay una herencia transgeneracional de la violencia, también hay una herencia transgeneracional de resistencia. Total. O sea, ¿qué haríamos nosotros sin nuestra herencia transgeneracional del amor, del cuidado? O sea, que yo no podría vivir mi vida sino a través de los adultos que en las distintas etapas de mi vida me quisieron y me amaron. Y eso es porque les enseñaron a querer y amar. Y eso es una herencia transgeneracional. El amor es una herencia transgeneracional. Es algo que se le enseña a la humanidad. Y es por eso que estamos en una precarización total. Porque creo que en nuestro territorio, pero creo que en el mundo, se nos ha dejado de enseñar a amar. Y es ahí donde tenemos que encontrar nuevamente nuestros orígenes, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, etc. Agradecerte, Antonia, por tu tiempo, por tus pensamientos, por todo lo que nos entregaste hoy día. Eh, Como decíamos, la gente también la charla va a quedar disponible a través de YouTube mañana ya, para hacer como un poco el tema de edición, y ya queda disponible. Así que agradecerte, no sé si quieres dejar alguna última reflexión. Sí, bueno, agradecer a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver. También decir que voy a empezar un par de talleres sobre herencia transgeneracional a partir de abril. Si hay alguna interesada, contactarme. Bueno, no sé, yo tengo una página en Facebook que se llama Filosofía en Acción. Supongo que ahí también voy a estar compartiendo este video de hoy. Y nada, cualquier cosa, yo feliz de escuchar sus comentarios, sus críticas. Yo recibo muy bien la crítica cuando es positiva. Y agradezco este espacio, Francisco, porque realmente necesitamos más de estos momentos como para reflexionar y compartir. Así es, pienso exactamente igual. Si quieres, después nos puedes dejar como los datos de contacto y nosotros lo publicamos mañana cuando publiquemos el video. Genial. Así lo haré. Perfecto. Muchas gracias, Antonia. Gracias a la gente que estuvo presente, que participó igual. Y mañana ya tenemos a Luis Mancilla Pérez, que nos va a hablar de los chilotes de la Patagonia Rebelde. Así que nos esperamos mañana. Gracias, Antonia. Que estés muy bien. Súper. Excelente. Chao.